banquete oficial en Windsor, y cuando el presidente de Francia ocupó su puesto junto a su majestad, me moría de ganas de preguntarle por el escritor Jean Genet, homosexual y presidiario. ¿Era sin embargo tan malo como lo pintan, o más al grano, era tan bueno? Fue culpa de los perros. Aquel día, por algún motivo, pasaron como una exhalación por la terraza, ladrando como locos, y bajaron otra vez los escalones, donde ella les oyó en alguno de los patios. Era la biblioteca ambulante de Westminster. Una camioneta grande como un camión de mudanzas, aparcada junto a los cubos de basura. La reina subió la escalerilla de la camioneta para disculparse. El conductor, sentado de espaldas, pegaba una etiqueta en un libro, y el único usuario aparente, un chico delgado y pelirrojo, con un mono blanco, que leía acuclillado en el pasillo. Ninguno de los dos se percató de su presencia. Ella tosió y dijo: Lamento este tremendo escándalo. Es la primera vez que le vemos por aquí, señor. Hutchins, majestad. Todos los miércoles, señora. ¿De verdad? No lo sabía. ¿Viene de lejos? Solo de Westminster, señora. ¿Y tú eres? Norman, señora Sickins. ¿Dónde trabajas? En la cocina, señora. Ah, ¿y tienes mucho tiempo para leer? No mucho, señora. Yo tampoco, aunque ya que estoy aquí, supongo que tendré que pedir prestado un libro. ¿Me recomendaría alguno? Gusta a su majestad. La reina vaciló, pues a decir verdad no estaba segura. Nunca le había interesado mucho la lectura. Leía, por supuesto, como todo el mundo, pero el gusto por los libros era algo que dejaba a los demás. Era un hobby, y la naturaleza de su trabajo entrañaba no tener hobbies. Las aficiones suponían preferencias, y había que evitar las preferencias, excluían a la gente. Su trabajo consistía en mostrar interés, pero no en interesarse. ¿Qué has escogido, Sickins? Cecil Beaton, ¿le conoces? No, señora. No, claro que no. Eres demasiado joven. Siempre andaba por aquí sacando fotos, y era un poco cascarrabias. Ponte aquí, ponte allá, y ahora hay un libro sobre él. Varios, señora. Depositó el libro en las manzanas rojas del chico. Ella aún no había resuelto su problema, porque sabía que si se marchaba con las manos vacías, el señor Hutchins pensaría que la biblioteca era algo deficiente. Entonces, en un estante bastante raído, vio un nombre que recordaba. Ivy Compton Brunet, puedo leer esto. Sacó el libro y se lo dio al señor Hutchins para que lo sellara. ¡Qué delicia! Oh, la última vez que lo pidieron fue en 1989. La semana siguiente pensaba dar el libro a una dama de compañía para que lo devolviera, pero al encontrarse prisionera de su secretario privado y verse obligada a repasar la agenda del día, argumentó de pronto que era miércoles y en consecuencia tenía que ir a cambiar el libro a la biblioteca ambulante. ¿Qué le ha parecido, señora? Dame Ivy, un poco seca. ¿Y todo el mundo habla igual, se ha dado cuenta? Para decirle la verdad, señora, nunca he leído más que unas pocas páginas. ¿Hasta dónde ha llegado, su majestad? Oh, hasta el final. Cuando empezamos un libro lo terminamos. Nos han educado así. No se había propuesto llevarse otro libro, pero decidió que ya que estaba allí era más fácil llevárselo que no, aunque se sentía tan perpleja como la semana anterior. Fue pues la suerte que posara la mirada en un volumen reeditado de A la Casa del Amor, de Nancy Mitford. Lo cogió. Bueno, ¿no se casó su hermana con el fascista de Mosley? Eso creo. Y la suegra de otra hermana, en cambio, era mi responsable de vestuario personal. Eso no lo sé, señora. Luego estaba aquella desgraciada que tuvo un lío con Hitler, y una se hizo comunista. Y creo que había una más. ¿Pero esta es Nancy? Sí, señora. Bien. A la Casa del Amor resultó ser una elección afortunada y a su manera memorable. Si su majestad hubiera escogido otro libro, lectora novata como era, habría podido abandonar la lectura para siempre, pensando que los libros dan trabajo. Pronto se enfrascó en la lectura y al pasar por su dormitorio aquella noche, el duque lo oyó reírse a carcajadas, asomando la cabeza por la puerta. A la mañana siguiente despertó con un pequeño resfriado y como no tenía compromiso se quedó en la cama, decidiendo que quizá estuviera incubando una gripe. Era impropio de ella y además no era cierto, se trata solo de que quería seguir leyendo el libro. Ahora que hablamos de recursos humanos, hay uno que actualmente trabaja en las cocinas y al que me gustaría ascender. Para empezar, no entiendo qué hace en la cocina. Es evidente que el joven posee cierta inteligencia.
Así fue como Norman quedó exonerado de lavar platos y le encajaron un uniforme de paje y le asignaron al servicio real, donde una de sus primeras tareas, como era de prever, tuvo relación con la biblioteca. Ocupaba el miércoles siguiente, la reina le dio a Norman el libro de Nancy Mitford para que lo devolviera, y le dijo que como al parecer había una continuación, también quería leerla, junto con algo más que él pensara que podría gustarle. Norman se acordó de algo que había leído y que podría reunir las condiciones: la novela Mi perro tulipán, de G.R. Arkery. Lo que ese mismo estaba descubriendo era que un libro llevaba a otro, nuevas puertas se abrían donde quiera, y los días no eran lo bastante largos para leer lo que ella quería, pero también le pesaba y le mortificaban las numerosas oportunidades que se había perdido. Había conocido a grandes personajes y escritores, y era porque entonces había leído tan poco de lo que había escrito que no se le ocurría nada que decir, y ellos, por supuesto, no le habían dicho nada interesante. ¡Qué desperdicio! Cometió el error de mencionarle a Sir Kevin. Creo, señora, que aunque no exactamente elitista, transmite una mala onda. Tiende a excluir. ¿Excluir? Pero si casi todo el mundo sabe leer. Sabe leer, señora, pero esto no está segura de que lo haga. Entonces, Sir Kevin, les estoy dando un buen ejemplo. Es importante que su majestad esté centrada. Cuando dice centrada, Sir Kevin, me figuro que se refiere a que no hay que perder la bola de vista, pues no la hemos perdido durante más de 50 años, y por lo tanto, pienso que ya es hora de que se nos permita mirar de reojo de vez en cuando al campo. Comprendo, su majestad necesita un pasatiempo. ¿Pasatiempo? Los libros no hablan de pasar el tiempo. Norman no prestó mucha atención al asaz trillado comentario, pues él no se sentía sometido a una obligación así y no leía para instruirse sino por puro placer, aunque veía que parte del placer residía en aprender, pero el deber no influía en absoluto. Una de las periódicas responsabilidades de la reina era inaugurar el Parlamento, una obligación que hasta entonces nunca le había resultado especialmente fastidiosa y que más que bien le agradaba. Incluso después de 50 años era una delicia recorrer el mall en un carruaje abierto una radiante mañana de otoño. Temía las 2 horas que duraría todo el proceso, aunque por suerte viajaban en la carroza, no en un carruaje abierto, y podía llevarse consigo el libro. Había adquirido la habilidad de leer y saludar con la mano al mismo tiempo, y el truco consistía en mantener el libro por debajo del nivel de la ventana, y mantener la mirada en él y no en la muchedumbre. ¿Optimizar? ¿Qué quiere decir eso? Solo es una idea provisional, señora, pero ayudaría a que emitiéramos un comunicado de prensa diciendo que su majestad, aparte de literatura inglesa, lee también clásicos étnicos. ¿De qué clásicos étnicos me habla, Sir Kevin? ¿Del Kama Sutra? Estoy leyendo Bikram Seth. ¿Serviría? ¿Salman Rushdie? Seguramente no, señora. No entiendo la necesidad de un comunicado de prensa. ¿Qué le importa al público lo que yo estoy leyendo? La reina lee, es lo único que debe saber. Me imagino la reacción general. ¿Y qué? Leer es retraerse, no estar disponible. Sería más fácil de asimilar si fuera una actividad menos egoísta. ¿Egoísta? Quizás debería decir solaptista. Quizá. Nosotros leemos por placer, no es un deber público. Había otras aflicciones además de la conciencia que nunca la abandonaba de cuánto tiempo había perdido. De haber empezado a leer 20 años antes, habría podido conocer a todos aquellos autores famosos a los que no había conocido, o aún peor, a los que había conocido y no había tenido nada que decir. Esto último al menos tenía remedio, y decidió, en parte incitada por Norman, que sería interesante y hasta divertido conocer a algunos de los escritores a los que ambos habían leído. En consecuencia, se organizó una recepción o una velada, como Norman insistió llamarla. Mi alocución navideña. Sí, señora. He pensado que este año podríamos hacer algo distinto. ¿Distinto, señora? Sí, que estuviera sentada leyendo, o aún más informal. Que la cámara me enfocara repantigada con un libro, y se aproximase hasta plano medio. ¿Se dice así? Y entonces levantara la vista y dijera: estoy leyendo este libro sobre tal y cual, y que así empezara la emisión. Para su sorpresa, la reina se salió con la suya, y aunque no pareció repantigada,
en el sofá, sino sentada delante de su mesa habitual, y aunque no leyó el poema de Hardy, empezó su alocución navideña con el párrafo inicial de Historia de dos ciudades. Pero lo hizo muy bien al leer directamente el libro y no teleprompter. Recordó a los oyentes más viejos, aquellos maestros que les leían en la escuela y de los que algunos todavía se acordaban. No le entiendo. Su Majestad, ¿ha empezado a leer? No, Sir Claude. Siempre hemos leído, solo que últimamente leemos más. No hay nada malo en leer, señora. Nos alivia oír eso. Es cuando se lleva al extremo. Ahí está lo malo. ¿Está sugiriendo que racionemos las lecturas? Su Majestad ha llevado una vida ejemplar, que el hecho de que se haya aficionado a leer es casi incidental. Más de uno se habría asombrado si hubiera puesto en fervor similar en cualquier otra empresa. Quizá, pero nos hemos pasado la vida sin asombrar a nadie. A veces pensamos que no es algo de lo que jactarse. A la señora siempre le gustaron las carreras. Cierto, solo que ya no nos interesan mucho. Oh, es una lástima. Definitivamente la lectura había enriquecido su vida, la había hecho diferente. En otra época, ella era resuelta y segura de sí misma, sabía sus deberes y siempre mantenía intención de cumplirlos. Pasaron muchas semanas y la reina comenzó a alejarse de la lectura. No podía dejar de estar pensativa. Entre tanto pensamiento volvió a la biblioteca decidida a repasar todo. Sé que he sido bien aconsejada durante muchos años, pero no sabía que por tanta gente, qué multitud. No exageremos, es verdad que cumplo 80 años y que esto es una especie de fiesta de cumpleaños, pero no sé muy bien qué debemos celebrar. Supongo que una de las pocas cosas que podemos decir es que hemos llegado a una edad en la que podemos morirnos sin que nadie se sorprenda. Como todos ustedes saben, hemos tenido un largo reinado. En más de 50 años es visto desfilar, y no digo hemos despedido, a 9 primeros ministros, 6 arzobispos de Canterbury, 8 presidentes de los comunes, y aunque quizá no la consideren una estadística comparable, a 53 perros corgi. Una vida, como dice Lady Bracknell, llena de incidentes. Como algunos quizás sepan, en los últimos años me he convertido en una voraz lectora. Los libros han enriquecido mi vida de una forma que nunca habría esperado. Pero los libros no lo son todo, y creo que es hora de pasar de lectora a escritora, o al menos de intentar. Y ahora, primer ministro, ¿qué decía? Respetables como son sus intenciones, señora, creo que tengo que recordarle que ocupa una posición única. Casi nunca lo olvido. Siga. Creo que no me equivoco si digo que el monarca nunca ha publicado un libro. Eso no es del todo cierto, primer ministro. Mi antecesor, Enrique VIII, por ejemplo, escribió un libro contra la herejía. Por eso a mí todavía me llaman defensora de la fe. También lo hizo mi homónima Isabel I. Sí, señora, pero la diferencia está, sin duda, en que Su Alteza Real escribió el libro como duque de Windsor. Solo pudo escribirlo porque había abdicado. Cuando todo parecía estar dicho, la dama contestó con un tono alegre. Ah, ¿no lo había dicho? Vaya. ¿Por qué creen que les he reunido a todos?